La norma del ibérico establece 4 tipos de precintos que son blanco, verde, rojo y negro. Los precintos quieren garantizar la trazabilidad del producto y determinan cómo ha sido manejado el producto, qué tipo de producto es y qué porcentaje de raza ibérica tiene. En este caso, por ejemplo, el blanco sería un animal que puede ser 50, 100 o 75% de raza, que ha sido alimentado de una forma intensiva, comiendo cereales, leguminosas, pero siempre piensos naturales. El segundo precinto sería el precinto verde, establece que son aquellos animales que al menos durante los 60 últimos días se han alimentado en extensivo. Igualmente que el anterior, siempre con piensos naturales a base de leguminosas y cereales. El tercer precinto sería el rojo y determina aquellos animales que ya han sido alimentados con bellota al menos durante 60 días antes del sacrificio y de carácter extensivo, y pueden ser de raza 50 o 75% de ibérico. Y por último estaría el precinto negro, que determina aquellos animales que son 100% ibéricos de raza y son alimentados durante al menos 60 días con bellota en la dehesa y aquellos productos que pueda encontrar en la misma. Para realizar el corte de jamón o paleta, lo que necesitamos es una serie de herramientas. Lo primero que necesitamos es disponer de un jamonero, un soporte en el cual podamos fijar correctamente nuestras piezas para realizar un corte perfecto y lo más seguro posible. Los cuchillos que se necesitan son, por un lado, un cuchillo jamonero, que es largo, estrecho, y en este caso es un cuchillo alveolado, que nos va a servir para que las tapas salgan perfectamente de la pieza. Necesitaremos también un cuchillo ancho y fuerte para proceder a la limpieza. Si es de este tamaño, nos puede servir también de puntilla. Necesitaríamos una puntilla, cuchillo que vamos a utilizar para marcar los huesos. También es interesante, sobre todo en el corte de paleta, el contar con un cuchillo fino y estrecho para sacar las tapas de la parte del abanico. Y por último, necesitaríamos una cheira o acero, el cual nos va a servir para asentar los cuchillos que con el proceso de corte se doblan y los podríamos volver el corte a su sitio para realizar un corte perfectamente. Estas serían las herramientas necesarias para el corte de paleta o jamón. Para realizar un corte con total seguridad es recomendable utilizar un guante de malla, un guante de seguridad. Nos evitarán sustos a la hora del corte, sobre todo a la hora de la limpieza, que es cuando más fuerza tenemos que hacer con los cuchillos. Recomendable el uso de un guante de seguridad. Bienvenidos a Jamón Privé. En esta ocasión presentamos una paleta de cebo ibérica 50%. Viene en un práctico estuche en el cual podemos encontrar la paleta perfectamente enfundada y envasada al vacío. Extraída la paleta del estuche, vamos a proceder a desenfundarla. Para ello retiramos la vitola y quitamos la funda. Al retirar la funda, observamos que la paleta viene presentada envasada al vacío. Está envasada al vacío para que conserve
se conserve en buen estado. Para su consumo se recomienda que sea sacada del vacío al menos 30 minutos antes. Para ello vamos a proceder a sacarla de la bolsa de vacío. Simplemente tenemos que cortarla. En cuanto cortemos, entrará aire en la bolsa, se expandirá y nos dejará sacarla. Retirado el vacío, viene presentada con una tomiza para poderla colgar y observamos que tiene un precinto blanco. Este precinto blanco nos dice que es un animal de cebo. En la paleta presenta dos caras. Una cara en la cual observamos que tiene el cuero con el típico corte en V y una parte grasa. Esta parte grasa va a tener distintas tonalidades de amarillo. Cuanto más amarillo tenga, más curación. Va a ir adquiriendo más tono conforme se vaya curando. En esta parte de la paleta vemos que tiene una parte con cuero y otra desprovista de grasa. Esta parte desprovista de grasa es en la que aparece el moho. El moho aparece en las bodegas y no es más que flora bacteriana, la cual va a ayudar a estabilizar las grasas. Ese moho no es perjudicial para la salud, puede ser consumido, ya que está compuesto principalmente de levaduras y un sinfín de biotipos que van a depender del lugar donde ha sido curada esa paleta. Los mohos, las levaduras, lo que van a hacer es transmitirle a la paleta el típico aroma a curado. El moho que aparece en la superficie, hemos dicho que no es perjudicial para la salud y además forma parte de la corteza, la cual vamos a retirar para su loncheado. Luego evidentemente no vamos a consumirlo. Si lo consumiéramos no pasa nada. Seguidamente procederemos a la retirada del cuero, a la retirada de la corteza para su posterior loncheado. Extraída la paleta del vacío, vamos a proceder a montarla en el soporte para su explicación y posterior loncheado. Para facilitar la entrada de la pezuña en el jamonero, procedemos a retirar el precinto. Al colocar la paleta en el jamonero, la vamos a agarrar por la parte de la caña. Nos aseguramos de que esté perfectamente sujeta. Esto nos evitará problemas a la hora de cortar y tendremos más seguridad. Vamos a proceder a explicar dónde se encuentran las partes de jamón que vamos a poder lonchear. Las zonas donde encontramos jamón van delimitadas también por los huesos que tiene la paleta. La paleta es la pata delantera del cerdo y es similar a nuestro brazo. Tiene, por tanto, los mismos huesos. Nos encontraríamos desde la caña a la pezuña con los huesos del pie. Al acabar los huesos del pie tendríamos dos huesos, que es el cúbito y el radio. El cúbito y el radio abarcan toda esta zona y sería lo que es el codillo. El cúbito y el radio enlazarían con el húmero y aquí estaría el codo. El húmero vendría por aquí y enlazaría con lo que es la escápula, omóplato o abanico. Si ya tenemos todos estos huesos, sabemos dónde están situados, lo que tendríamos que hacer es ir marcándolos para evitarlos. Cúbito y radio estaría, como hemos dicho, el codillo. Desde el codo, húmero, omóplato, por esta parte, con la pezuña hacia arriba, sería la maza. Es donde más masa muscular existe. Por la parte contraria, nos encontraríamos igual. Parte del codillo y en esta parte nos encontraríamos con lo que es
la contramaza. Si vamos evitando estos huesos, nos facilitará mucho la labor de corte. Ahora vamos a proceder a ver cómo hacemos la limpieza de cada una de estas partes. La paleta tiene muy poco jamón, entonces es estrechita por todas las partes. La parte que más dificultad presenta a la hora de cortar puede ser el codillo, porque es muy estrecho y suele ser difícilmente loncheable, suele ser aprovechado para tacos, porque está demasiado seco. Pero bueno, vamos a proceder a marcar las partes de la paleta y un orden de corte. Vamos a proceder a marcar la paleta a la altura de las protuberancias que tienen la unión del cúbito y el radio con el pie. Y vamos a limpiar la parte alta del codillo por la parte de la contramaza. Contramaza, pezuña mirando hacia abajo. Hacemos un corte recto y más o menos hasta la mitad de lo que es la parte baja de la caña. Una vez ahí, lo que vamos siguiendo es que cúbito y radio vienen por aquí, a enlazar con el codo. Entonces, marcaríamos por encima de esos huesos una línea, hasta la altura del codo. En este caso nos va a coincidir más o menos, siempre, con la salida del cuero. Con cuidado. A esa altura vamos a tirar una línea a la parte más alta de la paleta. Ya lo tendríamos marcado. En este caso vamos a coger, continuamos para saber al dar la vuelta dónde tenemos que ir. Si le damos la vuelta, vamos a marcar por la parte del cuero. Igual, buscamos la parte media y nos vamos hasta la altura del codo, por encima. A la altura del codo, como hemos marcado donde la tenemos, la vuelta, nos vendríamos hacia la marca que hemos realizado. Ya tendríamos marcada las partes, delimitado la parte alta del codillo. Como vemos, el corte quedaría de la siguiente forma. Desde la parte alta del cúbito del radio, en forma de V, hacia la parte alta de la contramaza. Lo vemos por este lado. Si le damos la vuelta, vemos la V invertida, pero tiene la misma forma que en la parte contraria. Una vez marcado, procedemos a su limpieza. Para limpiarla, partimos siempre de la parte de arriba, alta, y con mucho cuidado lo que vamos haciendo es separando el cuero. Como vemos, llegará a la zona que hemos marcado. Si no soltara, volveríamos a marcar en el mismo lugar donde habíamos marcado, para no hacer excesivos cortes. Hemos marcado y vamos a ir cortando poco a poco para realizar un pequeño escaloncito. Procedemos a limpiar lo que nos queda entre el escaloncito y la otra parte ya limpia. Tendríamos ya limpia la parte que está desprovista de grasa. Le daríamos la vuelta y haríamos la misma operación en esta parte. Ya tenemos desprovisto un poco de cuero, con cuidado iríamos a sacar la esquina y nos vamos siempre
hacia la zona donde hemos marcado. Hay que intentar no profundizar mucho en esta parte, ya que llegaríamos enseguida a la zona magra, a la zona del jamón, y no queremos quitarlo. Para facilitar la labor, quitaríamos primero un poquito de cuero y al tenerlo más corto nos facilita la entrada del cuchillo. Para el consumo de la paleta, igual que el jamón, lo que vamos a hacer es limpiando poco a poco, conforme vamos sacando las tapas de la paleta, y iremos avanzando en el corte. De esta parte, evidentemente, está enseguida los huesos, es muy estrecho y llegará el consumo, lo haremos enseguida, ¿no? Saldrá un plato, plato y medio, de esta parte, poco más. Si queremos continuar, hemos acabado ya de lonchear esto, pues continuaríamos por esta zona. La siguiente, marcaríamos lo que es la contramaza. La contramaza viene delimitada, hemos dicho, por el final del hueso del húmero y el abanico, o la escápula. La escápula enlaza aquí, en esta parte, vemos una protuberancia, y la escápula lo que tiene es, luego lo veremos al final, es un hueso central, que se llama la espina escapular, la cual va a delimitar parte de la maza, y de la contramaza. Entonces la vamos a evitar. Desde donde acaba el húmero, trazamos una línea para dejar el centro del abanico libre. Lo tenemos aquí. Vamos a darle una marca en la parte contraria. Y hacemos la misma. Lo tenemos aquí, el centro, la marca la hemos realizado aquí, y vendría en esta posición. Pues tiraríamos la línea hacia aquí. Ya tendríamos marcada la contramaza. Y procedemos a su limpieza. Como siempre, partimos de la parte de arriba y llegamos hasta el abanico. Va soltando. Si en alguna parte nos queda algo sin limpiar, porque está muy profundo, lo podemos ir quitando conforme vamos avanzando en el corte. Y pasaríamos a limpiar la parte contraria. Lo mismo siempre, marcamos primero hacia la línea de corte que hemos marcado y limpiamos. Vemos la línea, lo que estamos haciendo es evitando los huesos. Y por este otro lado nos quedaría igual la línea. Ya hemos consumido el codillo, ya hemos consumido la contramaza y pasaríamos a limpiar la parte que nos quedaría. En este caso hay que buscar el codo. Y el codo ya hemos dicho que lo teníamos a esta altura, más o menos. Y por encima de él hacemos una incisión
seguimos más o menos como a dos dedos de altura, tiramos una línea, primero recta, un dedo, dedo y medio, salimos del cuero y nos iremos hacia la parte alta de la escápula o el omóplato, donde enlaza con el húmero. Todo esto sería, el húmero es un hueso muy ancho. Al llegar a esta altura, hemos dicho que para evitar la espina escapular, dejamos una franja y la tendríamos. Esta sería la línea que hemos marcado. Tenemos que hacer lo mismo en la parte contraria. Como hemos dicho, avanzamos más o menos recto. Un dedo, dedo y medio, centímetro, centímetro y medio. Y venimos por encima del húmero hasta salir del cuero. Una vez ahí, lo que hacemos es evitar o dejar la línea escapular y lo tendríamos. Marcado, procedemos a retirar la corteza y el cuero. Siempre. Primero retiramos la parte de arriba. Vamos retirando. Y perfilamos para dejar el escaloncito que nos va a determinar hasta dónde va la línea de corte. Continuamos. Estamos encima ya del abanico. No haría falta limpiarlo, pero bueno, siempre, cuanto más limpieza tengamos, menos ensuciaremos las tapas cuando estamos cortando. Marcado, pues eliminamos lo que nos queda en el centro. Terminada esta parte, le damos la vuelta y procedemos a limpiar la otra. Marcamos en la parte del tocino, vemos cómo dejar el escalón y cómo una vez marcado retiramos la parte que ya tenemos delimitada. Tenemos limpia la paleta. Ya hemos consumido todo, procederíamos a lonchear la parte de la maza que nos queda.
Hemos seguido este orden de limpieza, pero cada persona determina qué consumo quiere realizar. Hemos dicho que esta parte, que es la maza, es donde más jamón hay, se puede empezar por ella, entonces simplemente es desvestir la parte que vamos a consumir. Incluso nosotros la hemos perfilado toda la maza, pero si el consumo va a ser más lento, haríamos lo mismo y en vez de perfilar hacia abajo, iríamos limpiando la parte que vamos a cortar. Nosotros en este caso, como vamos a cortar la paleta entera, vamos a acabar de limpiarla. La vamos a limpiar completamente. Para ello, lo que hacemos es continuar el corte a la altura de las protuberancias del siempre que hagamos un corte, el siguiente lo hacemos hacia él, para que salga perfectamente. Aquí hay un poco de dificultad, porque está el cuero pegado en los huesos del cúbito y el radio. Haciéndolo de esta forma, no nos quedará en la paleta ninguna parte sin lonchear o sin sacar jamón. Bien, cuando tenemos un valle, lo que tendremos que hacer, no entra el cuchillo, es introducirlo por una parte e introducirla por la otra hacia el centro, hasta que se encuentren los dos cortes. Y esto haría que nos facilitara la labor de limpieza. Y aquí estamos encima del omóplato o el abanico. Hemos dicho, es un hueso, no vamos a lonchearlo, pero sí es conveniente quitarle la mayor cantidad de grasa y de suciedad que pueda tener, para así no manchar las tapas que vamos a ir sacando. Nos quedaría este trocito y ya tendríamos limpia la parte desprovista de grasa. Le daríamos la vuelta y haríamos lo mismo con lo que nos queda en la parte contraria. Tendríamos limpia la paleta para iniciar su corte. Vamos a iniciar el corte, en este caso, igual que hemos dicho que el mismo orden de limpieza. Primero parte del codillo, contra maza y por último cortaremos la maza. Vamos a proceder a iniciar el corte del codillo. Para ello, lo que voy a hacer es seguir la línea del húmero. Viene el cúbito del radio aquí y el húmero viene por aquí. Vamos a intentar coger este nivel de corte. Para ello, lo primero que hacemos es marcar, siguiendo el hueso, marcamos y vemos cómo está. Suele estar bastante dura esta zona, pues sacamos una tapita que nos puede servir perfectamente para unos tacos y empezamos a lonchear. Primero nos saldrán tapas muy pequeñas y estrechas, pero poco a poco veremos cómo van creciendo estas tapas. Cortamos hacia arriba y siempre hasta la marca que hemos realizado y que suelte perfectamente. Y las vamos transportando al plato. Vemos cómo van creciendo poquito a poco
y cómo va quedando descubierto el hueso. Vamos ganando. Cuando veamos que ya nos saltan bien las tapas, volvemos a marcar el hueso. La forma de mantener el nivel de corte es siempre, como hemos dicho en otra ocasión, es poner el cuchillo misma distancia de la punta a la mesa y de la empuñadura a la mesa, evitando cortar lateralmente. Lo veremos más adelante, pero ahora mismo no, pero también para llevar la línea de corte tendríamos que poner el cuchillo en esta posición y ver que todavía aquí hay hueco. Claro, mire cómo hemos bajado ya de esta línea de corte y llegaremos a que esté el cuchillo totalmente plano cuando abramos el corte. Continuamos. Vamos poniendo el cuchillo y ya vamos viendo que estamos prácticamente a la misma altura. Quitamos alguna tapita más de aquí, marcamos, quitamos esas partes que no acabamos de limpiar en un inicio y continuamos el corte. Cortaríamos hacia arriba y ahora ya que tenemos prácticamente el corte abierto, la siguiente etapa hacia nosotros. Aquí hay jamón, tocino, jamón. ¿Qué podemos hacer? Para que no quede una tapa entera de tocino, cortaremos esta a la mitad y continuamos la siguiente para sacar parte de tocino con la otra tapa. Lo ideal es que las tapas tengan pues un 25% de tocino como máximo. Y continuamos. Ahora ya sí, abrir completamente el corte, que ya prácticamente lo tenemos, plano. Una tapa hacia arriba. Y el resto hacia nosotros. Según vamos avanzando, empezarán a salir tapas más regulares, nos quedarán mejor presentadas en el plato. Pero el inicio de toda pieza sabemos que es más regular, pero podemos sacar buenos platos como eso. Vamos a seguir cortando hasta encontrar el hueso. Hemos continuado cortando hasta quedar totalmente descubiertos los huesos. Y como hemos dicho, no cortamos nada de los laterales, que ya los cortaremos en las siguientes vueltas que le vayamos dando. Colocamos la paleta, procedemos evidentemente a su limpieza, como dijimos al principio, y continuaríamos loncheando. Ahora empezaríamos por la parte más alta y vamos colocando en el plato.
Como hemos dicho, cuando vez que empezamos, las tapas eran más pequeñitas, irregulares, hasta que al ir abriendo la pieza, las vayamos teniendo más regulares. Cuando hemos quitado unas tapas, de esta parte aparece el final del hueso del húmero. Como hemos dicho siempre que hay un hueso, como no podemos cortar entrando con el cuchillo en esta posición, tenemos que entrar siempre con el cuchillo plano, pues procedemos a marcarlo. Con la puntilla lo vamos siguiendo y giramos un poco hacia atrás, es donde se mete. Nos pasa un poquito como en los jamones, cuando marcamos la rótula. Es el final del húmero, va a enlazar con el abanico ahí y ya lo tenemos marcado. Al marcar ahora, ya no podemos tirar hacia nosotros, sino que la primera etapa lo que hacemos es ir hacia la zona que hemos cortado. Sacamos varias tapas para ir dejando el corte lo más plano posible y las siguientes para ir abriendo el corte. Y así continuaríamos abriendo todo el corte. En todo momento vamos comprobando que no vamos cargando de un sitio o de otro y que la línea de corte la llevamos bien. Al transportar las tapas, vamos a decir cómo lo hacemos. Estamos colocando la parte magra en la parte externa del plato, pues para ello siempre utilizamos los dos dedos haciendo en forma de pinza. En este caso la tenemos en la parte de dentro, pondríamos el dedo encima, cogeríamos la pinza y trasladaríamos. El corte de arriba haríamos lo mismo. Cogeríamos el dedo encima, pinza, giro y lo trasladamos. Y así sucesivamente. Lo veremos mejor en la maza cuando tenemos más superficie de corte. Y aquí tendríamos un primer plato del inicio de la contramaza. Hemos continuado cortando y hemos dejado descubierta la cresta del abanico. Ahora tenemos otro hueso, que es el abanico, y como siempre hemos dicho, lo que tenemos que hacer es marcarlos. Cuando marcamos un hueso, vamos marcando poco a poco. Y marcarlo es para que puedan salir nuestras tapas perfectamente. Aprovechamos ya también para realizar parte de la limpieza que no habíamos llegado al principio y continuamos el corte. Lo que hemos hecho es una incisión, la vemos aquí, a todo lo largo del hueso. En esta parte vamos a tener una dificultad, sobre todo con el cuchillo jamonero. Muy difícil cortar aquí porque no se va a dar, no nos va a dejar.
Por eso, con el cuchillo jamonero podemos, apoyándonos un poquito en él, acabar cortando las tapas. O bien tener un cuchillo más cortito, más estrecho, que es el que utilizamos para la paleta, y que no tenga dificultades a la hora de entrar a cortar parte del abanico. Cortamos unas tapitas de la parte de abajo del abanico y no nos olvidamos que tenemos que cortar también la parte alta. Si no tuviéramos un cuchillo estrecho como el que tengo, podríamos aprovechar con la propia puntilla o un cuchillo de limpiar como el que estoy haciendo ahora, para que veamos que pueden salir las tapas perfectamente. Y siempre cortaríamos con la parte más estrecha, la punta del cuchillo. Y así seguiríamos hasta descubrir completamente el abanico y llegar a la cresta escapular. Vamos viendo cómo va bajando, continuamos cortando y vamos bajando en el abanico. Vamos viendo cómo va quedando limpio todo el hueso, sin olvidarnos que tenemos que marcar de vez en cuando para que salga. Ya tenemos la cresta aquí arriba, pues tendremos que tirar de ahí hacia abajo. Continuaremos hasta que dejemos al descubierto toda la cresta escapular. Descubierta toda la cresta escapular, dejamos de cortar y estaría cortada la parte de la contramaza. Le damos la vuelta para proceder al corte de la maza. Al iniciar el corte de la maza, procedemos a la limpieza de aquellas partes que veamos que tienen el tocino más amarillo o que no habíamos limpiado perfectamente. Repasamos. Igual que si en un jamón buscamos la rodilla, para marcar en la babilla, aquí en la maza vamos a buscar el codo. Y el codo, igual que decíamos, lo podemos localizar dando un golpecito, lo tenemos aquí. Para marcarlo podemos descubrirlo un poquito y seguir el codo. Vamos a ir siguiéndolo. Una vez que lo alcanzamos, giramos la muñeca y marcamos hasta que llegamos al hueso, al húmero. Ya lo tendríamos marcado. Eso nos va a servir para que salgan las tapas que vamos cortando hacia arriba. Limpiamos un poquito de grasa.
e iniciamos el corte. Hemos dejado parte de la contramaza, pero podemos continuar colocando en el mismo plato. Nos dan unas tapas muy grasas, así podemos comparar las tapas del inicio y el final de la contramaza y el inicio de la maza. Un corte hacia arriba. Y el siguiente hacia nosotros o hacia abajo. Continuaríamos bajando en la maza hasta encontrar los siguientes huesos. Aquí tenemos el plato, mitad inicio de la maza, final de la contramaza y parte del abanico. Continuamos cortando. Continuamos cortando, hemos bajado un poquito ya avanzado la maza y vamos a ver cómo colocamos las tapas en el plato. Hemos dicho que las cogemos siempre con el dedo gordo encima y en este caso vamos a transportarlas directamente, la punta al borde y el final de la tapa como 1 centímetro fuera. Cortamos la siguiente, cogemos y transportamos. Avanzamos, la cogemos y transportamos. Cogemos y transportamos. Y así hasta completar toda la parte externa del plato. Siempre seguimos manteniendo la línea de corte en un sentido y en el otro. Debajo del codo ya nos aparece el hueso del húmero. Lo que tenemos que hacer es irlo marcando. Marcamos poquito a poco, 1 centímetro o 1,5 centímetros. Cogemos el corte ahora hacia arriba. Y esta tapa irá al centro. La cogemos, hemos dicho, y la llevamos. Vamos a ver, se nos ha roto. Cogemos, cortamos la tapa, la cogemos con el dedo gordo por encima, giramos y transportamos. Utilizamos el centro del plato para aquellas tapas que se nos puedan romper o que sean más irregulares. Y continuamos avanzando. Tendríamos finalizado el plato de la maza. Continuamos el corte. En esta ocasión vamos a ver cómo colocamos unas tapas cortadas rectas. Las hemos cortado en forma de pico, rectas. Para rectas lo que tenemos que hacer es colocar el cuchillo en forma de cruz con la pieza y cortamos. Y colocamos la tapa al hilo del plato.
y volvemos a iniciar desde arriba. Vamos abriendo la pieza y metiendo las tapas más irregulares, más pequeñas, en el centro. Tendríamos un corte de la maza colocado al hilo del plato. Continuamos cortando. Y nos encontramos ya con el abanico. Marcamos el hueso y continuamos cortando. Iniciamos el corte nuevamente desde arriba. Al llegar al hueso, como tenemos marcado, nos saldrá bien la tapa. Repetimos el corte este. Y así continuaremos cortando hasta ir descubriendo el abanico e iniciando el corte también de la parte interna del abanico. Continuamos avanzando el corte. No nos podemos olvidar de ir marcando el hueso. Y en la parte de arriba, iniciar el corte en contrario hacia arriba. Al abanico, en esta parte interna,
sacamos el cuchillo como sale de una tapa normal. Repetimos esto. Lo que hacemos es levantar el cuchillo al final del corte para no clavarnos en el hueso. Y la parte del abanico lo rematamos con la punta del cuchillo. Al principio salen tapas más pequeñitas, pero van saliendo cada vez más largas. Y debemos irlo haciendo para no perder la línea de corte. Si nos sueltan, lo que hacemos es ir marcando el abanico por la parte interna. Si le damos la vuelta, podemos ver cómo vamos marcando y vamos avanzando hacia la cresta que la tenemos aquí. Cuando vayamos a llegar al abanico en esta parte, lo que hacemos es rematar como cuando sale una tapa normal, sin clavarnos en el hueso. Lo repetimos y salimos rozando el hueso, sin clavarnos en él. Y volveremos a iniciar el corte, sin olvidarnos de rematar aquí en el abanico. En la parte contraria del abanico hemos cambiado de cuchillo porque nos pegaba en el hueso, en el húmero, pero en este caso tenemos un cuchillo y aquí es donde aprovechamos para cortar con la punta. Y rematamos bien con la punta sobre el hueso que hemos marcado y nos saldrá la tapa perfectamente. Repetimos esto aquí. Y así avanzaremos hasta que dejemos los huesos descubiertos y el abanico. Continuamos cortando y ya vemos que nos aparece el hueso, el húmero con el omóplato. Aquí, pues, lo que tenemos que hacer es marcar y cortar hacia la marca que hemos realizado. Ya nos queda aquí nada, sacaremos 2 o 3 tapitas y daremos por finalizado esta parte. Y procederemos a realizar el tercer corte o el lateral de la paleta. Vamos bajando, nos queda un poquito aquí y también hemos ido cortando el abanico. Rematando las tapas con el final del cuchillo, con la punta. Puede ver, hemos ido bajando el abanico y nos va quedando esta tira, que es la que vamos a cortar ahora del lateral. Hemos acabado la maza y vamos a proceder a cortar lo que nos queda en lateral. Tenemos la cresta de la escápula y lo que hacemos es marcarla. Marcamos. Retiramos la grasa. En esta parte llevamos una inclinación un poquito mayor de 45 grados para que nos vayan saliendo las tapitas un poquito más largas. Si lo hiciéramos muy vertical, quedarían muy cortas. Conforme vamos avanzando, no nos tenemos que olvidar de ir marcando la cresta.
En este punto nos empieza a aparecer un tendón y lo vamos a ir evitando. Cortaremos por el lateral y dejaremos que esté el tendón ahí. Ya lo tenemos, no lo cortamos, cortamos un lateral. Y cuando lo tenemos descubierto, procederemos ahora a decir cómo retiramos para proseguir el corte. Lo tenemos, es el tendón, marcamos, llegamos hasta el hueso, donde enlaza, y lo vamos eliminando. Este tendón se mete en el abanico. Por eso no hemos acabado de rematarlo, acabaremos dentro de un momentito y luego lo haremos para tacos porque el tendón está aquí. Vemos el tendón, lo hemos retirado y proseguimos el corte hasta finalizarlo. En esta parte las tapas ya son muy irregulares, pero bueno, tenemos que aprovechar la pieza. Si en un plato hemos colocado la parte externa ya, pues podemos completar con las tapas de esta zona que no visten tanto, pero que son estupendas. Están pegadas al hueso. Continuaríamos. Que dejáramos completamente descubierto el hueso. En este momento, si podíamos hacer, es acabar de rematar el abanico. Esta parte del abanico es más compleja, ya que es cóncava, se mete hacia adentro y nos dificulta el entrar con el cuchillo. Por eso he cogido otro cuchillo más estrechito y sobre todo porque está la paleta puesta vertical. Si la tumbáramos podríamos seguir cortando con el jamonero. Seguimos y avanzaríamos hasta acabar con el lateral de la paleta. Superada esta zona ya podemos empezar a cortar de forma plana. Continuaríamos hasta terminar este lateral. Ya vemos cómo vuelven otra vez las tapas a salir más largas y con menos grasa. Vamos a avanzar hasta acabar descubriendo todo el hueso. Hemos acabado de cortar el lateral y vamos a ver si pudiéramos cortar el lateral contrario. Suele estar muy duro, para ello eliminamos la parte de arriba, la parte superior y continuamos con el corte. Aquí hacemos un corte totalmente plano.
En esta parte ya nos tenemos que olvidar de la rectitud, porque lo que estamos haciendo es aprovechando los huecos que tiene y pueden ser aprovechables para sacar tapas. Como vemos, ha quedado completamente descubierto. No cortamos esto porque es un trocito de grasa. Tendríamos la paleta cortada. Nos quedaría la otra parte del codillo. Esta parte normalmente es muy estrechita y está excesivamente curada, y lo que vamos a hacer es sacarla para hacer unos tacos. La forma de sacarla es entrar, vamos siguiendo los huesos y arriba marcamos y la sacamos. Y nos quedaría el hueso limpio. Ahora procedemos a sacar los tacos, los trozos de jamón, y hacer los tacos. Ya hemos separado todo el jamón que teníamos, y ahora en una tabla vamos a proceder a cortarlo en tacos. Tendríamos finalizado el corte de la paleta. Así sería como se tendría que realizar un corte y el aprovechamiento de una paleta. Aquí podemos ver perfectamente ahora todos los huesos que hemos ido hablando. Cúbito y radio, que están prácticamente soldados. Este sería el codo, el húmero y la escápula, con la cresta escapular, que decíamos que tenía una parte más sencilla de cortar y una parte un poquito más complicada. A lo largo del proceso de corte, como pasan varias jornadas, lo que tenemos que hacer es proceder a su conservación. Para conservarla, o bien retiramos un poquito de grasa de los laterales si es que la tiene, la pondremos encima y cubriremos con un paño. Si no tenemos esa grasa, podemos coger un papel film, ponerlo sobre la superficie de corte, bien ajustado, y un paño encima. Cuando vamos a proceder a cortar, realizamos el corte y volveríamos otra vez a realizar lo mismo. Si a lo largo de las jornadas de corte puede ser que aparezca en alguna parte moho, simplemente es retirarlo, y para retirarlo frotamos con un papel y le damos un poquito de aceite de girasol. Hemos dicho que el moho no es perjudicial, o sea que no le tenemos que dar mayor importancia. Hasta aquí el corte de la paleta.